Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Vav Amud Bet. Estamos en la cuarta línea, en el principio de la Gemara. Vimos en la Mishnah una machloket entre Rabbi Yehuda y Jajamim, que en pájaros aceptan que no es considerado que lo caza hasta que no lo mete a un cajón, pero si lo mete a una casa, entonces no es considerado cazado. Mientras que en animales, según Rabbi Yehuda, hasta que no lo mete a una casa no es considerado cazado, mientras que según Rabbanán también si lo mete a un jardín, a un patio, a un vivar, que es un lugar cerrado donde se guardan animales, también es considerado cazado, aunque son más grandes que una casa. Y dice la Gemara, Nan Atam, está escrito en la Mishnah Masejet Beitza, En tzadin dagim min abivarin beyom tov, ve'en notnim lifnehem mezonot. Dice la Mishnah que es prohibido coger pescados del vivar en Yom Tov. Aunque en Yom Tov es permitido hacer melajot para Oje Nefesh, dice Rashi, la opinión de Rashi, que melajot que se podían hacer antes de Yom Tov es prohibido hacerlas en Yom Tov. Entonces, cazar los pescados y prepararlos para Yom Tov se podía hacer antes. Entonces, en Yom Tov es prohibido cazarlos. Entonces, opina la Mishnah que el pescado, aunque está en un vivar, no es considerado cazado. Ahora, un vivar, en este caso es un vivar que sí es como una piscina grande y el pescado tiene donde esconderse, entonces no es considerado cazado. El nombre vivar en general es un nombre para el lugar donde guardaron animales. Si hablamos de pescado es con agua y si otros animales es obviamente sin agua. Entonces, esa es la opinión de la Mishnah, que los pescados en el vivar no son considerados cazados. Otra cosa dice la Mishnah, ve'en notnim lifnehem mezonot. Y dice Rashi, como el pescado es prohibido agarrarlo, por lo tanto es muktzeh. Por lo tanto, un animal que es muktzeh es prohibido esforzarse y alimentarlo en Yom Tov. Sigue la Mishnah, dice, aval tzadin chaya ve'of. Y dice el Gilayon, que hay que decir aquí también, mina bivarin. Que es decir, los animales y los pájaros sí se pueden agarrar en Yom Tov de los vivarín, quiere decir que ya son considerados cazados en el momento que están en un vivar. Y dice la Mishnah, venotnin lifnehem mezonot, y también se puede alimentarlos. Ahora, pregunta la Gemara, hay una braita que dice, bivarin shel chayot veshel ofot veshel dagim, en tzadin mehem beyom tov, en notnin lifnehem mezonot. Dice la braita que también animales, también pájaros y también pescados son prohibidos de ser agarrados en un vivar, y no es como la Mishnah en Masejet Beitza. Dice la Gemara, Kashya chaya a chaya, Kashya ofot a ofot. Entonces vemos con respecto a pescados, también la Mishnah y también la Braita aceptan que todavía no son considerados cazados, pero el animal y los pájaros hay una contradicción. Dice la Gemara, Bishlema chaya a chaya lo kashya. Con respecto a los animales, tenemos respuesta. Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbanan. Como vimos en la Mishnah de nosotros, aquí en Masejet Shabbat, que la opinión de Rabbi Yehuda es que un animal, hasta que no se meta en una casa, no es considerado cazado. En el vivar todavía es considerado que no está cazado porque se puede todavía escapar de la persona y es difícil atraparlo. Entonces podemos decir que la Braita, que opina que el animal en el vivar todavía es considerado cazado, es según Rabbi Yehuda. Y la Mishnah en Masejet Beitza es según Jajamim. Ela ofot a ofot kashya. Pero la contradicción entre los pájaros, ¿cuál es la respuesta? En la Mishnah dice que el pájaro en el vivar ya es considerado cazado, mientras que la Braita dice que no es considerado cazado. Dice la Gemara, veji teima ofot a ofot nami lo kashya, a bivar mekure a bivar sheino mekure. Y si quisieras contestar que hay diferencia, el vivar que está hablando la Mishnah es con techo y entonces el pájaro es atrapado, pero el vivar que está hablando la Braita es cuando no tiene techo, entonces obviamente el pájaro no es considerado atrapado. Vea bait de mekureu uben le Rabbi Yehuda uben le Rabbanon tzipor le migdal in la bait lo. Dice la Gemara, eso no puede ser respuesta porque vimos en la Mishnah de nosotros aquí en Masejet Shabbat que también la opinión de Rabbi Yehuda y también la opinión de Jajamim es que el pájaro no es considerado cazado hasta que no se meta a un migdal, a un cajón. Pero si es metido a la casa, no es considerado atrapado. Entonces, no ayuda a explicar que la Braita, la Mishnah está hablando de un vivar que tiene techo, porque aún si tiene techo, vimos en la Mishnah de nosotros que eso no es suficiente.
Dice la Gemara, Amar Rav Huna, Acha betzipor dror askina lefi sheina mekabelet marut. Dice Rav Huna, en la Mishnah de nosotros, en Masejet Shabbat, no está hablando de todos los pájaros en general, solo aquellos pájaros que son como el pájaro que es llamado tzipor dror. El tzipor dror es un pájaro especial que aun cuando está en una casa cerrado y con techo, todavía no se rinde y todavía se sigue escapando. Entonces, por eso opina Rabbi Yehuda Jajamim que todavía no es considerado que lo está atrapado y casado, aunque está dentro de la casa y en él hay que meterlo a un migdal para ser considerado que ya está casado. Pero en otros pájaros, en el momento que están en una casa cerrada y en el vivar, cuando está cerrado con techo, sí ya están casados y entonces vamos a explicar que esa diferencia entre la Mishnah en Masejet Beitzah y la Braita. La Mishnah está hablando cuando tiene techo el vivar y la Braita cuando no tiene techo. Ahora, ¿dónde aprendemos con respecto al tzipor dror que no es casado en la casa? De Tana de Bei Rabbi Ishmael, Lama nikra shma tzipor dror, ¿por qué es llamado pájaro de dror? Mipnei shedara babait ke basade, porque ella vive en la casa como en el campo. Así como en el campo ella no se deja agarrar, también en la casa ella no se deja agarrar, entonces ella tiene como permiso de vivir, dror de la palabra dar, de vivir, ella vive lo mismo en la casa como vive en el campo. Ahora, dice la Gemara, Ashta de atit leaji, después de que explicaste la contradicción entre la Mishnah y la Braita, sin explicar que son una machloket entre los Tanaim, sino explicaste las dos cosas según Jajamim. Explicaste que la Mishnah es un vivar con techo y la Braita es un vivar sin techo, pero todo es en la opinión del mismo Tana. Haya a nami lo kasha. También la contradicción con respecto a los animales, si son considerados casados en el vivar o no, también podemos explicarlo según un Tana, sin decir que es machloket entre Rabbi Yehuda y Jajamim, y decimos a bebivar gadol, a bebivar katan. Y podemos explicar que la Mishnah, que dijo que el animal está atrapado en el vivar, habló de un vivar pequeño, y la Braita, que dijo que todavía no es considerado casado, está hablando de un vivar grande. Ahora pregunta la Gemara, Eichidami bivar gadol, Eichidami bivar katan. Entonces, de verdad, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo definimos cuándo es considerado grande y cuándo es definido pequeño? Dice la Gemara, Maravashi, Kol eicha derait batrei umati la bechad shichya bivar katan veidach bivar gadol. Dice Ravashi, en un vivar donde la persona hace un impulso y con eso agarra el animal, es considerado un vivar pequeño. Si él corre y con el primer impulso todavía no agarra el animal, eso es considerado un vivar grande. Sigue Ravashi dice, Inami, otra posibilidad, Kol eicha de nafil tula de ktalim ahadadei bivar katan, veidach bivar gadol. Otra posibilidad dice Ravashi, si la sombra de las paredes caen una a la otra, hay quien dice que la sombra de una pared llega hasta la sombra de la otra pared, y hay quien dice que la sombra de una pared llega hasta un punto donde la sombra de la otra pared va también a llegar en una hora determinada del día, entonces es considerado un vivar pequeño. Pero si las sombras no caen una a la otra, entonces es considerado un vivar grande. Dice el Tosfot que ellos tenían una medida de la altura de las cercas, de las paredes que ponían en los vivarín, entonces sabían a qué se refiere. Sigue Rav Ashi, dice otra posibilidad. Ve'inami, Kol eicha de leika uktzei bivar katan veidach bivar gadol, donde no hay uktzei, donde no hay rincones donde el animal se puede escapar a ellos y esconderse en ellos, es considerado un vivar pequeño. En lugar donde hay uktzei, es considerado un vivar grande. Ahora, sigue la Gemara. Vimos en la Mishnah, Rabban Shimon Gamliel Omer Bechulei. Vimos en la Mishnah que Rabban Shimon Ben Gamliel dice que no todos los vivarín son lo mismo, sino hay aquellos que es considerado que están casados a los animales y hay considerados que no son casados a los animales. Dice la Gemara, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alajá que Rabban Shimon Ben Gamliel. Dicen, la Alajá es como Rabban Shimon Ben Gamliel. Pregunta a Abaye, y amarle a Abaye, Alajá, Michlal de Pligei. Si tú vienes a decir que la Alajá es como Rabban Shimon Ben Gamliel, quieres decir que Jajamim, Tanakama en la Mishnah, no opina como Rabban Shimon Ben Gamliel. Entonces vienes a decir que la Alajá es como Rabban Shimon Ben Gamliel.
¿Acaso es así? Después de que explicamos que también según Jajamim hay diferencia entre un bivar grande y un bivar pequeño, ¿quién dijo que hay machloket entre ellos? Amarle, le dice Rabbi Yosef, Mai nafka leja mina. ¿Cuál es la nafkamina para ti si hay machloket o no hay machloket? Yo dije que la halajá es como Rabban Shimon Gamliel. Si Jajamim holkim de todos modos, es la halajá como él. Y si Jajamim no holkim, con más razón, es la halajá como él. Entonces, ¿cuál es la importancia si hay machloket o no hay machloket? Amarle igmara gamur zmorta tehem. Le dijo, ¿tú quieres que la halajá, la gmará, sea un canto nomás? Quiere decir, si Jajamim no tienen machloket como Rabban Shimon ben Gamliel, entonces es obvio, y él solo explicó lo que ellos dijeron, entonces es obvio que así es la halajá y no hay que decirlo. Entonces, si es que no hay machloket entre ellos, entonces decir que la halajá es como Rabban Shimon ben Gamliel es decir algo que no hay necesidad de decirlo, por lo tanto se vuelve como un canto, la Gemara decir esa halajá, se vuelve un canto nomás porque no hay necesidad de decirlo. Sí que la Gemara tiene una braita, Tanu Rabbanan, Atzad Tzvi, el que casa un siervo en Shabbat, Suma Veyashen, o que está ciego o que estaba dormido, Hayab, sí cometió la melajá de casar y tiene que traer korban. Higer, el que no puede caminar bien, el que está cojo o le falta un pie, Vezaken vejole, o anciano o enfermo, Patur, no tiene que traer korban, quiere decir que ya es considerado que estaba casado desde antes. Amarle a Abaye le Rav Yosef, le dijo a Rav Yosef, Maishna'ani u Maishna'ani, ¿cuál es la diferencia entre el ciego y dormido a los otros tres? Le dijo, Hani avidei le ribuyei, Ani lo avide le ribuyei. Le dijo, el ciego y el dormido sí se escapan. Cuando sienten que los van a agarrar, se escapan. Mientras que el jiguer y el anciano y el enfermo, pues, aunque sienten que los van a agarrar, no se escapan. Entonces, por eso este es considerado casado y este no es considerado que ya está atrapado. Ahora le pregunta a la Gemara, Veatania, se ha escrito en otra braita, Jole Hayav, que el enfermo, el que lo agarra en Shabbat, sí tiene que tener korban. Dice la Gemara, Rav Sheshet lo kashya, Jole mechamat ishta, Jole mechamat uvtzena. Dice Rav Sheshet que si él está enfermo por ishta, quiere decir que tiene fiebre y ese tipo de enfermedades, el que lo agarra tiene que traer korban porque todavía se escapa. Y lo que dice que es patur, está hablando cuando es jole mechamat uvtzena, quiere decir por mucho cansancio que tiene. En este caso, aunque lo vengan a atrapar, él no se escapa y entonces es que es considerado que está de antemano ya casado. Así que la Gemara dice otra braita, Tanu Rabbanan, Atzad Hagavin Gazin, el que caza saltamontes, Hagavin y Gazin, otra especie de saltamontes, Tzra'in veyetushin beshabat, Hayav divrei Rabbi Meir. También si caza avispas y mosquitos, dice Rabbi Meir que tienen que traer korban. והחכמים אומרים, כל שבמינו ניצוד חייב, וכל שאין במינו ניצוד פטור. Mientras que החכמים dicen, el que la especie de ese animal acostumbran a cazarlos, quiere decir, como los saltamontes, porque tienen un uso, son teorim, entonces se comen, y etc. Entonces, como es una especie animal que se acostumbra a cazarlo, entonces tiene que traer korban. Pero aquellos animales que no se cazan para usarlos, sino puede ser que se casen las avispas y los mosquitos para deshacerse de ellos, o no para usarlos, entonces es considerado que no es una especie de animal que es beminonitzo, que es cazado. Por lo tanto, si la persona los agarra, está patur y no tiene que traer korban, no se cumple en ellos la labor prohibida de la Torah. Y sigue la Gemara, trae otra braita, Tania idach, atzad hagavim beshat atal, el que caza saltamontes en la hora del rocío patur no tiene que traer korban porque a esa hora ellos se vuelven ciegos y entonces son considerados que ya están atrapados. Beshat hashagav, cuando hace calor y no son ciegos, hayav, si los atrapa, tiene que traer korban. Elazar ben Me'avai omer, imayu mekalchot ubaot patur. Dice Elazar ben Me'avai, si ellos están volando muchos hacia él, entonces están considerados que son listos para ser agarrados, entonces es como si ya están atrapados y si él los agarra y los atrapa, no tiene que traer korban. Pregunta la Gemara, Ibailau Elazar ben Me'avai arei shekai o asei fekai. Preguntan,
Lazar ben Meavai, él habló con respecto al principio de la braita, lo que dijimos que en el hora del rocío está patur, viene el Lazar ben Meavai y decir no está patur a menos que estén volando hacia él, o él se refiere al final de la braita, que dijimos que en la hora del calor sí tiene que traer corbán, y viene el Lazar ben Meavai a decirte, si están volando hacia él, no tiene que traer corbán. Dice la Gemara, Tashma, Atzad Chagavin Beshat Atal Patur, Beshat Asharav Chayav, Elazar ben Meavai Omer, Afilu Beshat Asharav, Im Hayu Mekalchot Ubaot Patur. En la braita segunda se ha escrito claramente que Elazar ben Meavai está hablando que aún en la hora del calor, si están volando hacia él, está Patur. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Tzvi shenichnas labait, un siervo que entró a la casa de una persona, Vena'al echad befanav chayav, y una persona vino y cerró la puerta, y entonces atrapó, cazó al siervo, chayav tiene que traer korban. Na'alu shnaim pturin, si cerraron dos personas la puerta juntos y cada uno podía cerrarla solo, en este caso es shnaim she'asau, dos que hicieron juntos la labor y están pturim. Lo yachol echad lin'ol vena'alu shnaim chayavin. Si uno no puede cerrar solo la puerta, entonces, y lo cerraron dos, en ese caso, tienen que traer korban. Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon opina que aún cuando uno no podía hacer la labor solo y la hicieron juntos dos, de todos modos es considerado dos que hicieron una melajá que están patur, como vimos antes en la Masejet, que depende de Mahloket en cómo aprender los psukim. De todos modos, dice la Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Shmuel, Atzad ari beshabbat, el que caza un león en Shabbat, eino chayav ad sheachnisenu legurzeki shelo. No es considerado atrapado, cazado, hasta que no lo meta a su jaula, porque el león, aunque una persona lo agarró, en el momento que él se enoja, él rompe todo y huye. Entonces no es considerado cazado hasta que no lo meta a una jaula. Seguimos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Yashav Echad ala petach. Seguimos con el caso del siervo que entró a la casa. Ahora no cerró la puerta, sino Yashav Echad ala petach velo milau. Uno se sentó en la puerta, donde está el lugar de la puerta, en la entrada de la casa, para limitar al siervo de salir, pero todavía no cerró por completo la entrada y el siervo puede todavía huir. Entonces, Yashav Echad ala petach velo milau. Entonces todavía no está casado. Yashav asheni umilau asheni chayav. Después vino otra persona y se sentó al lado del primero y con eso cerró la entrada. En ese caso el segundo fue el que hizo la acción de casar y él es el que tiene que traer el korban. Sigue la Mishnah, dice Yashav arishon ala petach umilau. Si se sentó uno y cerró la entrada, entonces él ya casó. Uba asheni veyashav betzido, y vino un segundo y se sentó al lado de él. Entonces, de forma que no agregó en ese momento nada al casamiento del siervo que ya está casado. Hay dos posibilidades. Una, que el primero se sentó más adelante y cerró la entrada, y el segundo se sentó detrás de él también en el margen de la entrada y también cierra él la posibilidad de salir. Otra posibilidad es que la entrada es pequeña y con que una persona se siente ya el siervo no puede salir y el otro viene y se sienta al lado de él y cualquiera que esté sentado ahí está atrapado el siervo. De todos modos, en ese momento, solo el primero fue el que casó. Dice la Mishnah, Afal pi shamad arishon ve'alachlo arishon chayav v'asheni patur. Aunque el primero, después de que el segundo se sentó, se paró y se fue. Si es en el primer caso que hablamos, que están sentados uno enfrente del otro, como en un ejemplo que él se paró y se fue adentro de la casa, y entonces de todo modo ahora el segundo está conservando el siervo por él estar sentado ahí. Dice la Mishnah, de todos modos el primero tiene que tener korban y el segundo no. Vasheni patur. Ahora vamos a ver en la Gemara que el patur que está escrito aquí en la Mishnah no es como el resto de los patur que aparecen en la Masejet. Por lo común, cuando dicen en Masejet patur, quiere decir patur, pero es prohibido. Patur mi korban, no es un procedimiento de Oraita, pero es prohibido de Rabbanán. En este caso es patur y permitido, por lo que sigue diciendo la Mishnah. Dice la Mishnah, Hale más de Dome. ¿A qué se parece el caso que hablamos? Que uno se sentó y después vino el segundo y se sentó detrás de él o al lado de él, pero el primero ya había cerrado suficiente la puerta para que no pueda salir el siervo.
Además de Domé, Lenoel et beito leshomro venimtzat tzvi shamur betocho. Se parece al caso que ya está un siervo atrapado en la casa y la persona vino y agregó otra cerradura a la casa. Dos explicaciones hay. Dicen aquí, una explicación es que el siervo estaba amarrado en la casa, entonces él está cerrado. Viene otra persona y ahora cierra la puerta para cuidar más la casa. Y después el siervo se desamarró, aunque él ahora se amarró y ahora lo único que lo casa es la puerta. De todos modos, el que cerró la puerta no hizo ninguna prohibición y puede cerrar la puerta de antemano. Entonces, patur y mutar puede hacerlo. Otra explicación dicen que la puerta estaba cerrada y él lo que agregó es cerrarlo también con llave, ponerle un candado. También ya estaba casado el siervo y él agregó algo que es permitido hacerlo y no hizo ninguna acción de casarlo y entonces es permitido. Y a eso dice la Mishnah que es parecido el caso que el del segundo que se sentó. Hay otras explicaciones en lo que dice la Mishnah de cerrar la puerta, pero con eso es suficiente para nosotros por ahora. Y hasta aquí Kuf Vav Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.